Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo, las noticias del día, las noticias más importantes con el foco puesto en Israel, ataques que están teniendo lugar en Jerusalén durante las últimas horas, ataques con cohetes que enseguida les vamos a contar y les vamos a explicar. Ojo, Irán también amenazando directamente a Estados Unidos, haciendo que se retiren algunos destructores. Enseguida les contamos estos detalles con el foco puesto en el Mar Rojo y muchas empresas que están literalmente huyendo de esta zona. Por supuesto, les hablaremos también sobre el bloqueo por parte de Hungría, la respuesta por parte de Europa y el foco puesto en el conflicto en Ucrania con declaraciones importantes por parte de Rusia y, ojo, alguna que otra confesión de Ucrania que seguro que les va a llamar mucho la atención. Empezamos hablando de Israel, que ha lanzado este viernes ataques contra posiciones del grupo chií de Hezbollah en el sur del Líbano, según ha informado el propio ejército israelí. Los ataques lanzados por la aviación y tropas terrestres israelíes destruyeron infraestructura del grupo chií libanés, según un comunicado del ejército. Además, se han dirigido contra miembros de Hezbollah que desde el sur del Líbano operaban cerca de zonas del norte de Israel como Zarit, en una nueva jornada de hostilidades en la zona fronteriza. Hablamos de nuevo de Gaza. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha dicho este viernes al asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, a Jake Sullivan, que el ataque de Israel contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza, debe cesar. Esto es lo que dice la agencia oficial de noticias Wafa. Abbas ha dicho a Sullivan durante su reunión que Estados Unidos debe intervenir para obligar a Israel a detener su agresión contra su pueblo en Cisjordania, incluida Jerusalén. Precisamente hablamos de esta zona, hablamos de Jerusalén, y es que se apunta que al menos 3 cohetes han sido interceptados en la zona de Jerusalén. Todavía no hay informes acerca de lesiones, pero lo que sabemos es que varios cohetes lanzados desde Gaza han sido interceptados en la zona de Jerusalén. Algunos testigos informan de al menos 3 intercepciones por parte del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. De momento, como decimos, no hay informes inmediatos de heridos, pero se sabe que un cohete ha caído en el campo abierto en el área de Beit Shemesh. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de la oficina del primer ministro de Israel, que ha anunciado que el cruce de Kerem Shalom se va a abrir temporalmente para permitir la entrada de camiones de ayuda a Gaza, de acuerdo, eso sí, con el límite acordado de 200 camiones por día. Andamos de nuevo en este conflicto en Oriente Medio y hablamos del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Ha elogiado la decisión de Israel de reabrir su cruce Kerem Shalom para ayudar a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza por primera vez desde el estallido de la guerra. Dice Sullivan que antes de partir de Israel, su homólogo, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, le ha informado de que el gobierno había tomado la decisión de abrir su cruce fronterizo en Kerem Shalom para la entrega directa de asistencia humanitaria a los civiles palestinos en Gaza. Dice Sullivan que dan la bienvenida a este importante paso. Poco a poco parece que se van suavizando las tensiones entre Estados Unidos e Israel, y el propio Sullivan dice que Biden ha planteado esta cuestión en recientes llamadas telefónicas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y que ha sido un tema importante en la discusión de su visita a Israel en los últimos días. Estados Unidos, con visitas constantes por parte de Blinken, en este caso también por parte de Sullivan, haciendo que Israel vaya frenando en estas acometidas contra Gaza. Los que no frenan ni mucho menos son los rebeldes hutíes de Yemen. Han seguido disparando este viernes, en este caso contra un barco en el Mar Rojo. Han indicado además responsables estadounidenses y de la Agencia Británica de Seguridad Marítima que siguen los ataques precisamente un día después de un ataque similar que tuvo lugar en esta zona marítima estratégica. La Marina Británica ha alertado hoy de 2 nuevos incidentes en apenas un día frente a las costas de Yemen y en las proximidades del estrecho de Bab al-Mandeb, una importante ruta comercial. Además, ha recomendado a los buques que transiten con preocupación. La Marina Británica está investigando también informaciones sobre otro incidente en las proximidades de Bab al-Mandeb, a 50 millas al norte del puerto de Moja, en Yemen, según han publicado en una alerta en su página web. Por otra parte, señalan además que ha recibido informaciones de más incidentes a unos 60 millas al suroeste de Al-Judeida. Seguimos con más noticias. Precisamente ponemos el foco en las empresas que están huyendo del Mar Rojo. En concreto hablamos de Maersk. Ha ordenado a los barcos que suspendan sus viajes por la entrada sur del Mar Rojo. La decisión se produce después del ataque a uno de los buques y la escalada de riesgos por parte de militantes hutíes. Como les decimos, ha ordenado una pausa para todos los buques con destino al estrecho de Bab al-Mandeb. Aumentan de esta forma las preocupaciones en materia de seguridad después de los recientes ataques a buques portacontenedores en la región. La compañía alemana Hapag-Lloyd también ha dejado de navegar temporalmente en el Mar Rojo. Sigue la alerta en el Mar Rojo, sigue la amenaza. Les contamos, les explicamos los detalles de la mano de nuestra compañera Marta Vilar.
Las navieras hoy están disparadas en bolsa. Maersk subiendo en torno a un 7%. También Hapag-Lloyd, una de las principales del mundo, disparada en torno a un 17%. Y todo por lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Esa serie de ataques que se han producido contra buques portacontenedores de navieras como Maersk o de Hapag-Lloyd, que por cierto ha sido una de las últimas en anunciar que va a suspender la navegación, los viajes de sus buques portacontenedores por el Mar Rojo, una ruta comercial que alberga en torno al 10% de todo el comercio del mundo. Es una ruta importantísima y que podría hacer que, claro, los barcos, los buques portacontenedores de estas empresas navieras tuvieran que dar toda la vuelta a África para poder circular por una ruta que tradicionalmente es mucho más corta. Una ruta importantísima, insisto. Bueno, las compañías hoy se están disparando en bolsa. Maersk ya ha anunciado que suspende esos viajes a través del Mar Rojo. Hapag-Lloyd lo acaba de hacer hace unos minutos y ha dicho que lo va a hacer hasta el día 18 de diciembre. Y vamos a ver, porque son solo 3 días. Vamos a ver si se calman un poco también las aguas en el entorno del Mar Rojo y si continúan los ataques a otros buques que también circulen por esa ruta. Precisamente hablando de amenazas, hablando de la amenaza del Mar Rojo, ponemos el foco ahora en Irán, en el IRGC de Irán. Ojo, porque ha publicado imágenes que supuestamente muestran dirigiendo a la Marina estadounidense fuera del Golfo Pérsico. Este vídeo muestra precisamente al IRGC dictando condiciones a la Marina de los Estados Unidos, lo que ha resultado en un rápido aterrizaje de helicópteros en el portaaviones Eisenhower y su posterior salida de la región. De esta forma han obligado a la Armada estadounidense a aterrizar sus helicópteros en cubierta y abandonar el Golfo Pérsico sin provocaciones. Irán, precisamente, que ayer mandaba una amenaza directa a Estados Unidos, decía que no iba a permitir que transitara por zonas que tienen el predominio de Irán, habría obligado directamente a la Marina estadounidense a salir del Golfo Pérsico. Después de la amenaza en el Mar Rojo, después de los ataques por parte de los hutíes, Irán también pasa al ataque. Precisamente, seguimos hablando de Irán, el embajador iraní ante las Naciones Unidas ha advertido en una entrevista exclusiva con Newsweek que el presidente Joe Biden corre el peligro de obstaculizar aún más el avance de Estados Unidos. Dice además que puede afectar a su imagen global y a su influencia junto con su propia campaña electoral en el caso de que no logre poner fin a la actual guerra de Israel en la Franja de Gaza. A lo largo de la entrevista, Amir Saif Iravani, que ha sido designado representante permanente de Irán ante la ONU, ha contado una historia de facciones de resistencia que han surgido a lo largo de décadas de conflicto palestino-israelí. Además, también ha hablado de la relación crucial de Teherán con estos grupos y su causa. Hablamos de nuevo de Estados Unidos, hablamos también de una posible decisión que no puede sentar del todo bien a Donald Trump, y es que a partir de ahora, para tomar la decisión de salirse de la OTAN, el presidente de Estados Unidos va a necesitar el consentimiento de 2/3 del número total de senadores o una ley del Congreso. La medida bipartidista había sido redactada por los senadores Marco Rubio y Tim Kaine, según ha informado el sitio web del senador demócrata, y es nominado para vicepresidente. A partir de ahora, el proyecto de ley requiere que el presidente de Estados Unidos busque el consejo y el consentimiento del Senado antes de suspender, terminar o retirar la membresía de Estados Unidos en la OTAN. A efectos prácticos, en caso de que el presidente intente abandonar la alianza sin aprobación del Senado o de una ley del Congreso, la legislación cortaría el financiamiento para hacerlo y además permitiría que los asesores legales del Congreso impugnen cualquier intento de la Administración en los tribunales. Hablamos ahora de Taiwán. El gobierno de Taiwán ha pedido a China que cese la interferencia política. En concreto, el Ministerio de Defensa ha detectado 10 aviones militares chinos operando cerca de Taiwán este mismo viernes. Dice el gobierno que las investigaciones sobre barreras comerciales de China no están concordando con los hechos. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Europa, de la presidenta de la Comisión Europea, que, ojo, promete superar el bloqueo de Hungría a la ayuda a Ucrania. La presidenta Ursula von der Leyen se ha comprometido a eludir el bloqueo de Hungría sobre un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania en una cumbre a principios del próximo año. Dice que como Comisión van a utilizar el tiempo hasta entonces para garantizar que pase lo que pase, en la próxima cumbre tengan una solución operativa. Ojo al aviso por parte de von der Leyen. La velocidad a la que introducen las reformas y la profundidad de dichas reformas. Y para mí es especialmente impresionante porque es un país que está en una guerra abierta y a pesar de esa guerra están muy comprometidos y muy determinados para avanzar. Está pues en sus manos
ese avance, ese progreso. Y esto no solamente es para Ucrania, sino para cualquier Estado que desee unirse a la Unión Europea. En los últimos 18, 20 meses hemos visto que en la región hay una comprensión. Von der Leyen hablando de los avances que ha hecho según ella Ucrania, y también Macron ha hablado hoy con los periodistas y dice que sigue confiando en que se pueda persuadir a Víktor Orbán para que apoye el paquete de ayuda. Ha revelado que Orbán ha dicho que no va a bloquear las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea si Kiev cumple con las reformas que se le ha pedido que emprenda para el próximo marzo. El propio Orbán decía ayer que hay 3 de las 7 peticiones, de los 7 requisitos, que todavía no están cumpliendo. Precisamente hablamos de uno de los grandes protagonistas del día, de Víktor Orbán, que ha mantenido su decisión de vetar un paquete de ayuda de la Unión Europea por valor de 50.000 millones de euros para Ucrania. Dice que aún podría optar por detener la adhesión de Kiev al bloque después de que se diera luz verde a las conversaciones de membresía. Escuchamos a Orbán justificando su decisión. The money for Ukraine in short term is already in the budget. If you would like to give longer term and bigger money, we have to manage outside the budget, and we support it. Aún así, no han podido superar la resistencia del primer ministro húngaro, que se ha puesto una renovación del presupuesto del bloque para canalizar el apoyo financiero a Kiev y proporcionar más efectivo para otras prioridades de la Unión Europea, como, por ejemplo, la gestión de la migración. Hablamos precisamente de la reacción por parte de Rusia, que dice que Hungría está defendiendo sus intereses al bloquear la ayuda de la Unión Europea a Ucrania. Esto es lo que ha dicho el Kremlin este mismo viernes, después de que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, descarrilara el nuevo paquete de ayuda del bloque de 50.000 millones de euros para Kiev. Dicen que Hungría es un país soberano que tiene sus propios intereses y que, a diferencia de muchos países europeos, defiende firmemente sus intereses, algo que impresiona a Rusia. Esto es lo que dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Además, también han elogiado la decisión de Víktor Orbán de vetar 50.000 millones de euros en financiación de la Unión Europea para Ucrania. Dice Peskov que Hungría, a diferencia de otros países, defiende sus intereses. Seguimos hablando de Rusia. El Kremlin también ha dicho este viernes que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea era una perspectiva muy remota y que las iniciativas de Bruselas en este respecto solo son una expresión de apoyo político a Kiev. Dicen que ni Ucrania, ni Moldavia, ni ninguna república soviética que aspire a ingresar cumple con los estrictos criterios de la Unión Europea y que en el caso de dejar entrar a Kiev podrían incluso desestabilizar al bloque. Esto es lo que ha dicho Dmitry Peskov en una sesión informativa. Ponemos el foco de nuevo en Rusia y hablamos ahora del ministro de Exteriores ruso. Hablamos de Sergei Lavrov. Ha afirmado hoy que varios líderes europeos, ojo con esto, han tratado durante los últimos 6 meses de negociar con Moscú sobre la guerra en Ucrania a espaldas de Kiev. Ojo, porque Lavrov dice que Rusia no va a negociar con aquellos que pretenden su derrota en el campo de batalla. Las declaraciones textuales de Lavrov son varios dirigentes occidentales muy conocidos, particularmente uno, hagan ustedes sus quinielas, en varias ocasiones, a través de 3 diferentes canales han enviado señales para que nos reuniéramos a hablar sobre qué hacer con Ucrania y la seguridad europea. Estas han sido las palabras de Lavrov en una rueda de prensa junto a su homólogo bielorruso Sergei Aleinik. Lavrov además ha asegurado que no quería ni tenía derecho a mencionar estos nombres, pero, como se pueden imaginar, ha calificado esta situación de un acto de hipocresía y de picardía. El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha informado que Zelensky no ha logrado encarnar el papel de herramienta de Occidente en su política exterior, sobre todo con el fin de sabotear la seguridad, la historia y la cultura rusas. Seguimos hablando en este caso del conflicto en Ucrania. Hablamos de informaciones que apuntan a que sin la ayuda de Estados Unidos Ucrania podría ser derrotada en verano. Funcionarios estadounidenses están apuntando a que si Estados Unidos no brinda asistencia adicional, Kiev ciertamente fracasará en su conflicto con Rusia. Es una información de CNN citando a funcionarios occidentales. Dicen que ni siquiera, en el caso de que sigan apoyando de esta forma, hay garantía de éxito y que sin ellos seguro que van a fracasar. Esto es lo que dice un alto funcionario militar estadounidense, que apunta a que sin ayuda adicional de Estados Unidos, los funcionarios occidentales estiman que Ucrania primero se va a quedar sin misiles de largo alcance, luego sin misiles de defensa aérea y luego sin municiones de artillería y misiles de corto alcance, como por ejemplo los misiles antitanques portátiles Javelin y los misiles de superficie Stinger. Las agencias de inteligencia occidentales ahora están calculando cuánto tiempo podrá resistir Ucrania sin la ayuda de Washington y la OTAN. Este alto funcionario militar estadounidense dice que en unos meses, en el peor de los casos, podría producirse una retirada importante o incluso una derrota para verano.
Y seguimos andando en esta cuestión, seguimos hablando de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado este viernes que las preferencias de Moscú para las próximas elecciones de Estados Unidos pasan por un presidente que entienda que ahora en adelante hay que tener más cuidado con Rusia y que hay que tener en cuenta sus preocupaciones. Esto es lo que ha respondido en una entrevista con la NBC, donde le han preguntado acerca de la candidatura republicana a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. En este sentido, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, prefiere a alguien que sea más constructivo, que entienda la importancia del diálogo. En ese sentido, ha señalado que el gobierno ruso está dispuesto a negociar con Estados Unidos siempre y cuando se respeten sus términos y que el mundo es ahora mucho menos seguro que antes de que se detuviera el diálogo entre ambos países. Peskov también está responsabilizando a Estados Unidos de estar prolongando más de la cuenta la guerra en Ucrania, dejando en nada los miles de millones que han gastado en armamento desde entonces. Dice Peskov, tienen que entender que son responsables, están haciendo este conflicto más largo. Hablamos ahora de nuevos ataques. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes que ha repelido nuevos intentos de desembarco de las fuerzas ucranianas en la orilla izquierda del río Dnieper, en la región sureña de Jersón. En el frente de Jersón apuntan en un comunicado que fueron rechazados nuevos intentos de desembarco de grupos de sabotaje enemigos en las islas y en la orilla izquierda del río Dnieper. Esto es lo que asegura, lo que señala el parte castrense. Según los militares rusos, en estos intentos el enemigo ha perdido hasta 290 hombres y casi una veintena de embarcaciones. Hablamos ahora en este caso de Ucrania. Ojo a la confesión de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen perspectivas sombrías. Esto es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Esto es lo que dice Dmytro Kuleba. Admite que en el mundo está creciendo el escepticismo sobre las perspectivas de Ucrania y que las voces se hacen cada vez más fuertes. Ha escrito esto en un artículo para Foreign Affairs. Dice, la mayoría no sostiene abiertamente que Ucrania debería simplemente abandonar la lucha, pero el pesimismo, respaldado por argumentos supuestamente pragmáticos, conlleva claras implicaciones estratégicas que son a la vez peligrosas y erróneas. Dice Kuleba que los escépticos, según el ministro, esperan una reducción significativa del apoyo a Kiev en los próximos meses y que muchos hablan de fatiga por el conflicto y perspectivas sombrías para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hablamos ahora de la amenaza nuclear por parte de Rusia. Dice que va a responder de la misma manera si Estados Unidos reanuda las pruebas nucleares. Esto es lo que ha dicho la agencia TASS, citando al viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. La última prueba nuclear de la Unión Soviética, para que se hagan una idea, tuvo lugar en 1990. En el caso de Estados Unidos tuvo lugar en 1992 y Francia y China realizaron sus últimas pruebas nucleares en 1996. El mes pasado Rusia dijo que tenía la intención de continuar con la moratoria acordada internacionalmente sobre los ensayos nucleares a pesar de retirar su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Ryabkov también ha dicho que Rusia no está tratando de influir en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y que tiene pocas esperanzas de un deshielo en las relaciones bilaterales, incluso en el caso de una victoria por parte de Trump. Ponemos el foco ahora en Francia. En su presidente, Emmanuel Macron, ha dicho que todavía consideraría hablar con Putin si eso ayuda a crear una paz sostenible entre Ucrania y Rusia. Tanto Macron como Putin disfrutaron de una buena relación de trabajo antes del inicio del conflicto en febrero de 2022, pero se ha deteriorado a medida que ha avanzado este conflicto. Hablando en Bruselas al final de la cumbre en la que los líderes de la Unión Europea han decidido iniciar negociaciones de membresía con Ucrania, Macron ha dicho que sigue abierto al diálogo con Putin para encontrar una solución pacífica si el líder ruso se acerca a él. Dice Macron, no comencé la guerra unilateralmente rompiendo los tratados que había acordado y no fue Francia quien decidió cometer crímenes de guerra en el norte de Ucrania, lo que hizo que las discusiones fueran prácticamente imposibles. Dice Macron, bueno, tenemos que ser serios, así que tengo una posición muy sencilla, no he cambiado mi número. Macron añade que si el presidente ruso tiene la voluntad de entablar un diálogo y propuestas serias para avanzar y salir del conflicto y construir una paz duradera, es decir, una que respete el derecho internacional y por tanto los intereses y la soberanía de Ucrania, yo atenderé la llamada. Macron abriendo la puerta, pero de una forma un poco hipócrita, va a ser difícil que así te llame Putin. Precisamente hablamos ahora de un aliado de Putin, del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado clave del presidente ruso, que ha emitido una advertencia sobre los esfuerzos globales de disuasión nuclear. Advierte que el mundo se está hundiendo en un caos con consecuencias impredecibles debido a la respuesta de la comunidad internacional al conflicto con Ucrania. Lukashenko ha criticado específicamente a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y el Comité Internacional de la Cruz Roja porque dice que han caído en completa decadencia. Dice Lukashenko que se han convertido en plataformas para un doble discurso y herramientas para servir a implementar los intereses de solo algunos actores globales. Dice Lukashenko que se ha llegado al punto del absurdo donde el Fondo Europeo de Paz
está financiando la guerra en Ucrania. De Bielorrusia pasamos a hablar ahora de Eslovaquia. Los camioneros eslovacos han puesto fin al bloqueo del único cruce fronterizo de mercancías por carretera con Ucrania. Esto es lo que ha dicho la Asociación de Transportistas Eslovacos y el Servicio Fronterizo Estatal de Ucrania. Como saben, el lunes los transportistas eslovacos bloquearon el tráfico de camiones desde Ucrania, exigiendo que la Unión Europea reintroduzca restricciones de acceso al bloque para las empresas de transporte ucranianas que fueron eliminadas después del inicio del conflicto con Rusia. Las asociaciones han informado en Facebook que levantaron el bloqueo a partir de las 9 horas del jueves. Hablamos ahora de Alemania. La Cámara Baja de Alemania aprobó este viernes una excepción a la estricta prohibición de endeudamiento de Alemania, conocida como freno de deuda para el presupuesto de 2023, en respuesta a un fallo del Tribunal Superior. Esto es parte de la respuesta del Parlamento alemán a un sorprendente fallo del Tribunal Constitucional Federal, que decidió a mediados de noviembre que 60.000 millones de euros en préstamos de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus no podían resignarse a un fondo climático. La suspensión del freno de la deuda sienta las bases para un presupuesto suplementario que también se votará este viernes. De este modo, los préstamos ya concedidos para artículos que incluyen límites máximos en los precios de la energía para los consumidores estarán garantizados legalmente con carácter retroactivo. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de los BRICS. Mientras concluían las conversaciones de la COP28 en Dubái, uno de los pesos pesados de la energía del mundo dijo que quiere formar un frente unido entre un grupo de economías no occidentales al enfrentar los problemas climáticos globales. Dice Rusia que su tarea es combinar esfuerzos y enfoques comunes en el espacio euroasiático y en el espacio de los BRICS en lo que respecta a la agenda climática. Es lo que dice el primer viceministro de Economía, Ilya Torosov, en una entrevista en la conferencia COP28. Hablamos también de Argentina, que pagará la próxima semana 912 millones de dólares en fondos adeudados al Fondo Monetario Internacional, mientras busca renegociar el acuerdo de 44.000 millones de dólares del país, según el ministro de Economía, Luis Caputo. En su primera entrevista desde que asumió el cargo esta semana, ha asegurado que el gobierno de Javier Milei cumplirá el próximo pago, a pesar de haber repetido en ocasiones anteriores que no hay más plata. Del mismo modo, también no ha dado detalles sobre los cambios que el gobierno pretende hacer al programa del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco de dónde van a venir estos fondos para realizar el pago del 21 de diciembre. Ponemos el foco ahora en uno de los mayores multimillonarios del mundo. Hablamos de Mark Zuckerberg, que está construyendo un extenso complejo de 100 millones de dólares en Hawái. Ojo, porque tendrá un búnker subterráneo y sus propias fuentes de alimentos y energía, un proyecto secreto que sugiere que el magnate de las redes sociales está intentando ocultar sus preparativos apocalípticos. El complejo de este fundador de Facebook va a ser llamado como Kulau Ranch. Ya está parcialmente construido y se perfila como uno de los proyectos de construcción personal más caros de la historia moderna. Esto es lo que atestigua la investigación de Wired de registros de propiedad y entrevistas con contratistas. La propiedad va a tener al menos 30 dormitorios y 30 baños, y también va a contar con casas de huéspedes y un grupo de 11 casas en los árboles, en forma de disco, unidas por puentes de cuerda. El búnker subterráneo va a contener un espacio habitable y una sala mecánica, y contará con una puerta de acero y concreto aparentemente resistente a explosiones. Pendientes también de la economía, en concreto de la economía china, que acaba de presentar una batería de datos macro que arrojan resultados mixtos mientras persisten los desafíos post-COVID, datos que llegan mientras las autoridades siguen lidiando con una serie de desafíos que incluyen una desaceleración del sector inmobiliario y la deflación. La producción industrial aumentó un 6,6% interanual por encima de las expectativas de los analistas. Las ventas minoristas fueron inferiores a lo previsto, aumentando un 10,1% en el mes. Los datos económicos de noviembre se ven afectados por los efectos de base del año anterior, cuando las etapas finales de la política de 3 años de cero COVID del país pesaron mucho sobre la actividad del consumidor. China experimenta una caída interanual del 9,4% en la inversión inmobiliaria de enero a noviembre. Las publicaciones económicas del país han sido seguidas de cerca este año en medio de preocupaciones sobre el impulso del crecimiento. Beijing ha fijado el objetivo de crecimiento anual más bajo en décadas, en concreto en un 5%. Seguimos pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Hacemos una breve pausa y volvemos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.